Muy buenos días. Muchísimas gracias, Ángel, por la invitación. Es para mí un honor estar aquí hoy. Yo les voy a hablar un poco de un tema difícil, tedioso, a veces en la práctica clínica. Trataré de resumir en estos 20 minutos todas las posibles, los posibles manejos que podemos tener del Hodgkin refractario. Em, para hablar un poquito de cómo viene esto, nosotros vemos que a lo largo del tiempo, en los años, hubo un gran avance en lo que es el tratamiento del Hodgkin. En este año mismo, en lo que es incluso la primera línea del Hodgkin, y las aprobaciones que fueron habiendo a partir del 2011 con el brentuximab, luego los anti-PD1, y bueno, se vienen CAR-T, biespecíficos, etcétera. Sabemos que 10 a 30% de los pacientes con un Hodgkin va a ser primeramente refractario o va a recaer en el tiempo. 10 a 20% de estos pacientes lo harán de forma localizada y 25 a 30 de ellos lo puede hacer de una forma avanzada. Siempre recalco mucho esto en mi hospital y bueno, nuevamente acá, siempre es importante ante una recurrencia, refractariedad o progresión de enfermedad tener en cuenta que la biopsia es demasiado importante. No podemos tratar sin rebiopsiar porque hay muchos casos en donde puede ser una inflamación, sarcoidosis o que este linfoma no sea el mismo. La NCCN hoy nos brinda un montón de opciones terapéuticas. Esto no está ordenado por orden de importancia, sino por alfabético. Para el tratamiento del Hodgkin recaído refractario, nosotros vamos a hablar un poquito de diversas opciones. Y si bien puse este estudio que es ya del 2002, nosotros cuando tratamos una recaída hasta la fecha lo hacemos tratando de llevar a ese paciente a un trasplante. Hasta hoy sigue siendo, es el standard of care del tratamiento de segunda línea del linfoma de Hodgkin. Y este estudio lo demostró con un N de 117 pacientes, donde se randomizaron en dos grupos, donde se hicieron 2 ciclos de Dexavim al grupo de pacientes y los que entraron en completa o parcial fueron randomizados en 2 ciclos más de Dexavim y trasplante, o sea, VIM y trasplante. Y se puede ver claramente en el gráfico que los pacientes, o sea, todos los pacientes, los que eran refractarios tempranos y los que eran refractarios tardíos, se veía un beneficio en la sobrevida y en el tiempo de recaída de enfermedad con el trasplante, no así en los pacientes que son múltiples refractarios o pacientes que ya habían recibido más de 6 líneas terapéuticas. Entonces, el trasplante sigue siendo lo que nosotros podemos darle como mejor opción hasta el día de hoy a estos pacientes. Podemos ver que en este grupo, que es el paciente que recae tardíamente, es el paciente que mejor va a responder o va a tener mejor sobrevida y mejor PFS que el resto del grupo de pacientes. O sea, el que tiene el mejor pronóstico de respuesta después de un trasplante autólogo. Y los pacientes múltiples refractarios, como dije, no tienen una mejor sobrevida global. Este estudio habla un poquito de la importancia de lograr el PET scan negativo antes del trasplante, tanto en la PFS y el impacto en la sobrevida global. O sea, el paciente que ingresa a un trasplante con un PET positivo tiene una PFS del 23% versus 79% de un paciente que ingresa con PET negativo, y lo mismo con la sobrevida global, 90% sobrevida global en los pacientes que ingresan a trasplante con un PET negativo versus 55 con un PET positivo. Entonces, el enfoque siempre debe ser meter al paciente en remisión con PET negativo para lograr mejores respuestas y sobrevidas globales. Entonces, estos son varios estudios que citan la importancia del PET pretrasplante y vemos que los pacientes que tienen un PET negativo con un N interesante de varios estudios muestran unas PFS bastante mayores a los pacientes que tienen PET positivo de este grupo. Entonces, recalcar que la importancia del PET pretrasplante actualmente sigue siendo la meta lograr un PET negativo. Estos son los esquemas basados en quimioterapia que tenemos como opciones terapéuticas más utilizadas hasta hoy
en todo el mundo para el tratamiento de la recaída del Hodgkin. Y vemos que varios de estos estudios tienen múltiples líneas de tratamiento, las N algunas no son muy importantes, y vemos que las respuestas completas logradas en varios de los esquemas no son lo que idealmente nosotros buscamos cuando hacemos tratamiento de segunda línea. Nosotros vamos a tocar más los esquemas, bueno, vamos a hablar de todos, pero los estudios que son los más utilizados en la TAM, que hemos visto en esta publicación que hicimos en noviembre del año pasado con el grupo GEL, donde vemos que los esquemas basados en platino y gencitabina son los que más utilizamos a nivel de Latinoamérica. Y vamos a hablar primero de este estudio de la doctora Moscovitz, que utiliza el esquema ICE aumentado, donde tenían un N bastante interesante de pacientes, donde se estandarizó en dos grupos de pacientes que tenían, se hicieron un ICE estándar y un ICE aumentado, o el otro grupo que recibió dos ICE out, se movilizó y se restadificó. PET negativo logró 59 pacientes del total de pacientes y el PET positivo 36. Los pacientes de este estudio que tenían PET positivo post 2 ciclos de ICE recibieron GBD y de los 36, 26 logró algún tipo de respuesta o completa o parcial o estable. El total de pacientes que con este esquema fue a trasplante fue de 85 pacientes. Y lo más interesante de ver de que estos 97 pacientes, 85 llegó al trasplante, es que se lograron respuestas globales del 80% con completas del 60%. Si bien podemos ver muy claro en esta gráfica que los pacientes que tuvieron PET negativo después del ICE y del GBD tuvieron prácticamente la misma sobrevida versus los pacientes que tenían PET positivo después del GBD. Entonces, habla bastante bien de este esquema el hecho de que el PET negativo versus, después del ICE y después del GBD logra prácticamente la misma línea. Este es el estudio del DAP, que es un esquema que se usa bastante en la TAM. Es un estudio de 102 pacientes, una mediana edad de 34 años, que logra respuestas globales del 89%, pero completas solamente del 21%. Y lo interesante aquí en este grupo de pacientes es que los pacientes que recaen de forma temprana o que son primariamente refractarios prácticamente no logran respuesta completa con este esquema. Más los pacientes, la respuesta serían los pacientes que son los que recaen más tardíamente. Entonces, si bien vemos algunos puntos interesantes de este estudio, por ejemplo, que los estadios 1 o 2 eran lo que lograban más respuestas completas, no así los estadios avanzados, mejores respuestas en los pacientes que no debutaban con anemia y mejores respuestas en los pacientes que no tenían síntomas de la recaída. Entonces, estos son puntos a tener en cuenta cuando uno decide qué esquema de quimio le va a hacer al paciente. A veces masivamente se usa el DAP sin tener en cuenta que las respuestas completas en los pacientes en estadio avanzado en estos estudios nos muestran un impacto bastante importante. Este es el estudio del grupo español, donde habla un poco del ESHAP, con un N de 82 pacientes, donde se logra respuestas globales del 67% y completas del 50%. Y me parece súper importante tener en cuenta que en este grupo de pacientes, en este N, 50% de los pacientes eran refractarios primarios. O sea, con 50% de refractarios primarios logran respuestas completas del 50%. Entonces es un esquema bastante aceptado y vemos aquí que la PFS llega a 65.8% en los pacientes que logran respuesta completa a lo largo de los años. Empieza recién a caer al quinto año con 65.8%. Y los pacientes que no logran respuesta o están en parcial, 19.2%. El tiempo a la progresión de los que logran respuesta completa fue de 70.3 versus de 20.3 de los pacientes que no lograban respuestas completas. Pero si se pueden fijar en el último gráfico, los pacientes de completa y parcial se igualan en la sobrevida global en este grupo de pacientes. O sea, la sobrevida global con el ESHAP de 87% es visto en los pacientes que logran o completa o parcial, que no es lo mismo que vemos con la PFS.
Bueno, y este estudio a 5 años del esquema VHEP, que es uno de los estudios que más logra respuestas completas y uno que está siendo muy utilizado también a nivel de la TAM, es un estudio que enroló inicialmente más de 60 pacientes, 59 pacientes quedaron y completas se logran de forma intermedia, pero vemos acá a 5 años de los pacientes unas PFS más del 60% y los pacientes que logran el trasplante logran PFS del 77% y sobrevida incluso del 93-83%. O sea, el paciente que con este esquema llega a trasplante autólogo logra curvas bastante buenas. Si pueden ver el cuarto gráfico, este paciente que llegó a trasplante con el esquema llega a una curva prácticamente recta, que es uno que vamos a ver después incluso con los anti-PD1. Vamos a hablar ahora de los esquemas basados en brentuximab. No todos los estudios, pero algunos vamos a tocar. El Brentu-ICE, el Brentu-bendamustine, el Breshab y el Bridap. Sabemos que el brentuximab como segunda línea terapéutica fue aprobado hace bastante tiempo con un estudio de 37 pacientes que recibió 1.8 cada 3 semanas. Logró PET negativo con ese esquema en 4 ciclos, 13 pacientes. Y estos fueron a trasplante. Los que lograron PET positivo, algunos con respuesta parcial, fueron igual directamente a trasplante. Otros recibieron esquemas de combinación de quimioterapia de acuerdo a cada centro. Y un total de 18 pacientes de los 37 fue a trasplante. O sea, 49% de los pacientes fue directo a un trasplante post-brentuximab, logrando respuestas globales del 68%, pero completas del 35%. Vemos aquí que el grupo de 57 pacientes que recibió brentuximab, que logra PET negativo 23 con respuestas completas, que va a trasplante. Los otros que logran parcial, que igual van a trasplante, un total de 50 pacientes de este estudio fue a trasplante y 20 pacientes fueron enrolados en un brazo A y B, donde 20 pacientes, cuando se hicieron los 2 ciclos y el PET dio positivo, se aumentó la dosis de 1.8 a 2.4. ¿Y qué se vio aquí? Que no hubo ninguna mejoría de respuesta. O sea, esos pacientes siguieron en parcial, siguieron en enfermedad estable. Entonces la dosis quedó como estándar de 1.8. No se ve mejoría aumentando la dosis del brentuximab. Bueno, entonces la sobrevida global lograda fue el 66%, perdón, la PFS lograda de 66% y la global de 93% en estos grupos de pacientes. Bueno, este es el esquema que utiliza la combinación de brentuximab-ICE, que es el estudio de la doctora Moscovy, que fue muy utilizado allá por 2015-2016. Este estudio enroló 46 pacientes, 45 de ellos quedaron seleccionados. Fue todo el estudio guiado por PET. Después de 2 ciclos de brentuximab, se lograron 12 PET negativos en 12 pacientes y 33 positivos, de los cuales 30 pacientes recibió 2 ciclos de ICE out y 2 pacientes recibieron un solo ciclo. De estos 32 pacientes, 22 negativizó el PET, llegando ahí a 44 pacientes que fueron a trasplante. 10 de los que tenían PET positivo se escaló. La mayoría del escalar fue llevar a GBD del estudio anterior que les había mostrado. Entonces 44 pacientes fueron a trasplante y pueden ver que la sobrevida libre de evento de los pacientes que tenían PET negativo después de brentuximab solo y los que tenían PET negativo después de brentuximab ICE-AU es de 92-91%, no existe una diferencia importante versus los pacientes con PET positivo después del brentuximab ICE-AU. Y la sobrevida global de todo el grupo fue del 95%, siendo un esquema bastante válido para el tratamiento. Este es un estudio a seguimiento de 3 años de brentuximab bendamustine. Brentuximab bendamustine es bastante atractivo, más en Latinoamérica,
porque es un esquema ambulatorio, el paciente no requiere cama, no tiene que internarse. Entonces, dentro de los esquemas de brentuximab que nosotros vimos en el reclutamiento de nuestros datos, era una de las combinaciones más usadas. Tiene un N de 55 pacientes, respuestas globales del 92.5, con completas del 73.6, y vemos que la sobrevida global del estudio es del 92% de los pacientes, y se ve esto en todos los pacientes, incluidos los pacientes que fueron a trasplante, y la sobrevida libre de progresión fue mejor en los pacientes que fueron a trasplante, con 67%, versus 60.3% de los pacientes que no fueron a trasplante después del esquema. Brentuximab o el BRESHAP del doctor Ramón García Sams es un esquema bastante interesante. Logra respuestas globales del 91% y completas del 70%. La diferencia es importante con respecto al ESHAP solo, 21% de diferencia entre hacer ESHAP o hacer BRESHAP en respuestas completas. Este estudio tiene un N de 66 pacientes y logra PFS de 71% y sobrevidas globales del 91%. Y recordar nuevamente que este grupo de pacientes también incluía pacientes primariamente refractarios y pacientes que también eran recaídos tempranos, que sabemos que son un grupo que tienen peor pronóstico. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los anti-PD1. Todos estos estudios hablan de la importancia, y sabemos que los anti-PD1 están cada día más metidos en la terapéutica del Hodgkin por la hiperexpresión que hay en la amplificación del 9p24 en esta enfermedad. Y hay varios estudios bastante interesantes, tratar de resumir todos. Primero el nivolumab en el linfoma de Hodgkin recaído. Este fue uno de los primeros estudios del nivo, donde se puede ver que se podía lograr respuestas bastante interesantes. En todos los pacientes lograban respuestas completas, el N es de 23, completas en 4 pacientes. En los pacientes que habían recaído a un trasplante y brentuximab, solo uno logró respuesta completa. En lo que no había recibido trasplante y falló el rituximab, no hubo respuesta completa. Y el que no había recibido brentuximab, 3 pacientes con respuestas completas. Este estudio la verdad que muestra un poco que el nivolumab como monoterapia solo en el Hodgkin en segunda línea en pacientes muy politratados o recaídos post-trasplante no es una alternativa de las mejores. La mediana edad en pacientes son jóvenes. Estos pacientes tenían un buen ECOG, 0, 1, y la mayoría de esclerosis nodular. La mayoría de los pacientes eran muy politratados, 2 a 3 líneas, 4 a 5 o más de 6, que creo que es el sesgo también que se ve en este estudio, que están pacientes demasiado politratados incluidos. Habla un poco de el Pembro, que es el famoso Keynote de seguimiento a 2 años. Bueno, en esta cohorte de pacientes del pembrolizumab en monoterapia, se vio 210 pacientes tratados con pembrolizumab. Y pueden ver aquí que en este gráfico tenemos 3 cohortes de pacientes. La cohorte 1 es el que recayó después de un trasplante y Brentu. La cohorte 2 es el grupo de pacientes que era inelegible para un trasplante y que no recibió Brentu. Y la 3, y que recibió Brentu. Y la 3, el que no recibió brentuximab después tampoco. Y vemos que las respuestas globales fueron mayores en la cohorte 3 y las respuestas completas también fueron mayores en esta cohorte. O sea, pacientes no tan politratados y pacientes que no habían recibido brentuximab. Si bien, de todas formas, el DOR a 24 meses en la cohorte 3 es mayor que en los demás, lo mismo pasa aquí en lo que es la PFS, es mayor en la cohorte 3 que en el resto de las cohortes. El brentuximab en combinación con el nivo, bueno, esto era como que iba a ser el boom de todo, porque ninguno solito conseguía respuestas completas demasiado buenas.
Entonces, al combinarlo, la idea era encontrar la panacea del Hodgkin. Este estudio enroló un total de 68 pacientes, donde 71 logró respuesta completa. Lo interesante de saber cuando uno mira este estudio de Brentu-Nivo es que esta era su segunda línea. O sea, los pacientes no estaban politratados. Este grupo de pacientes recayó y esta fue su segunda línea. No recibieron poliquimioterapia previa y probablemente de ahí va el hecho de que se ve como unas mejorías bastante interesantes, ¿sí? Muchos de estos pacientes, los que lograron respuesta completa fueron a trasplante. Los que no lograron se combinaron nuevamente con algún tipo de poliquimio, depende del investigador, pero hubo un grupo importante de pacientes que fue a trasplante. Y podemos ver aquí que todos los pacientes lograron respuestas y que las respuestas fueron mejores en el grupo de pacientes que recibió Brentu-Nivo y fue a trasplante. También que el paciente que es recaído, por más que sea temprano o tardío, tiene mucha mejor respuesta que el paciente primariamente refractario a la primera línea, que si bien igual logra una respuesta, no es la ideal. Y las sobrevidas a largo tiempo, o sea, a 36 meses, mantiene una curva bastante interesante. Pero como repito, siempre y más todavía en la TAM, que de repente no todos tenemos la opción de hacer Brentu-Nivo como segunda terapéutica, este estudio con estos números es como segunda línea. Este es el estudio también de la doctora Moscovitz que combina pembrolizumab con gemcitabina, vinorelbine y la doxoliposomal, o sea, pembro-GBD, que enroló un grupo interesante de pacientes. Muchos de estos pacientes logran respuestas. Vemos aquí que post-2 GBD hay unas respuestas globales del 100%, respuestas completas del 92%, y post-4 de 100 y 71, con parciales aquí de 8 y post-4 de 29. O sea, pembro-GBD logra respuesta de alguna manera o sí, según este estudio, y las completas son bastante importantes con respecto al comparativo de los demás estudios. Y en este estudio, estos pacientes también tenían regímenes de politratamiento previo. Esto me pareció súper interesante poner, es un estudio que en algún momento nosotros discutimos con la doctora Ana Sureda. Estos pacientes que recaen a múltiples líneas de quimioterapia, que nos pasó mucho en nuestro hospital, porque en Paraguay no es que llega rápido un Brentu, nosotros tenemos por amparo el anti-PD1, tenemos hace 2 años recién, y ya teníamos pacientes con 3, 4 líneas de tratamiento cuando llegó el anti-PD1. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena hacer estos esquemas en estos pacientes, verdad? Y este estudio demuestra que el pembrolizumab en monoterapia, de alguna u otra manera, en su actividad inmunitaria, puede lograr que estos pacientes tan politratados con quimioterapia previa, que nosotros consideramos quimioresistentes, no candidatos a trasplante, puedan ser quimiosensibles y logren respuestas de un trasplante. Muestra que los pacientes logran respuestas en un 81%. Vemos que los pacientes que son sensibles al PD1 logran 88% de SPL, de sobrevida libre de progresión. Y aquí vemos que los pacientes que tenían sensibilidad o PET negativo eran 85 versus 75. Y aquí entra en controversia el punto del PET pretrasplante. O sea, como 85% con el que entró con PET negativo y 75% con el que entró con PET positivo. Y eso es un tema de discusión también nosotros con ella. Y pasa mucho que el PET da positivo después del uso del pembro. Entonces se cree, por eso se va a revisar otra vez todo este estudio con un tiempo mayor de seguimiento, nos explicó la doctora, es que muchos de esos pacientes que tenían un PET positivo, realmente el PET era negativo, y lo que se veía era la actividad anti-PD1 del pembrolizumab. Pero realmente muestra que los pacientes pueden lograr sobrevidas globales
del 96% en todo el grupo, y se puede ver 98 versus 76% de respuestas en los pacientes que usan anti-PD1 muy politratados, porque este estudio incluso tiene pacientes con más de 7 líneas de tratamiento previo de quimioterapia. Entonces, es una buena opción para los pacientes latinos nuestros que a veces tenemos muy politratados antes de tener acceso, de poder meter a estos pacientes a un trasplante de médula ósea autólogo. Este es el estudio ATERA, ¿verdad? El seguimiento a 5 años del uso de brentuximab de mantenimiento. Bueno, y tener en cuenta que siempre los pacientes que tienen al menos 2 factores de riesgo o más de 3 factores de riesgo que sí reciben el brentuximab de mantenimiento tienen mucho mejor respuesta que los pacientes que no recibieron brentuximab de mantenimiento. Entonces, el brentuximab de mantenimiento es para todos los Hodgkin y a lo mejor no. Es importante seleccionar los factores de riesgo, que los más importantes son que la enfermedad fue refractaria primaria, que la recaída fue una recaída temprana, que la recaída fue extraganglionar, que el PET era positivo antes del trasplante o que tenía más de un régimen de terapia previa. Y un poco de CAR-T en Hodgkin. Bueno, este estudio de CAR-T muestra en un N de 37 pacientes donde se lograron respuestas globales en 23 pacientes, completas de 19 en 19 pacientes, parciales de 4, con una sobrevida global bastante buena, vemos ahí el 94%, y la PFS, si bien va cayendo, el seguimiento es corto. Actualmente está en curso estudios de CAR-T. Interesante me pareció esta gráfica, porque ¿qué hicieron ellos? Hicieron la depleción linfocitaria con bendamustina o con fludarabina, y podemos ver que los pacientes que recibieron CAR-T sin fludara, prácticamente la PFS fue bajísima, versus los pacientes que hicieron fludara para depleción, mucho mejor PFS. Entonces, demostraron que hacer esta depleción linfocitaria con fludara antes del CAR-T muestra muchos beneficios. Y este estudio, de un biespecífico en Hodgkin, que es el anti-CD30-C16A, AFM13, lo que hace es actuar al nivel de las células TNK. Y fue interesante porque se vio, que, o sea, no sé si bien el gráfico de abajo, pero se hicieron unos goteos de 4 a 5 ciclos, y las NK iban bajando, pero antes de cada ciclo volvían a repuntar, ¿verdad? Entonces, está en estudio todavía si hay alguna utilidad de este biespecífico. Incluso ahora hay uno que todavía muestra que está en ensayo, no tiene todavía publicaciones, que está combinando este biespecífico FM13 con pembrolizumab para el tratamiento de los Hodgkin refractarios, que creo que va a ser un poco más prometedor. Las respuestas, si ven aquí, en estos 26 pacientes no había remisión completa, respuestas completas, parciales en 3 pacientes, y lo que se logró fue más enfermedad estable con este biespecífico. Pero como les digo, está en estudio ahora en combinación con otras drogas. Y el favezelimab con pembrolizumab se mostró este año en EHA 2023. El favezelimab, el 44% de los pacientes que lo recibieron tuvieron una reducción del tamaño tumoral del 50%, en comparación con 5% de los pacientes que, sabiendo que no estaban respondiendo al pembro, continuaban con la misma terapia, porque se vio en este estudio que muchos pacientes, por más de que ya no está respondiendo al pembro, continúa con el pembrolizumab hasta progresión, por más que no haya respuesta. Entonces, bueno, esta combinación está ahora en estudio. Este es un inhibidor de LAG3
Y los resultados del análisis post-trapping muestran una mucha mejor respuesta al favezelimab pembrolizumab en relación con la monoterapia de pembrolizumab en los pacientes que no están respondiendo del 99.4%. Es muy incipiente, pero quise colocarlo porque me pareció interesante. Bueno, como conclusiones, hay opciones de rescate que son efectivas, pero ninguna demuestra ser superior a otra en un ensayo prospectivo aleatorizado. Hay que destacar que brentuximab puede no ser la mejor opción para todos los pacientes. O sea, si vamos a usarlo en primera remisión, pero en primera recaída, a lo mejor sí, pero tenemos que ir analizando bien en qué tipo de pacientes vamos a usar. Siempre cuando miramos un estudio, ver si no había demasiados pacientes pediátricos en el estudio, etc. Los esquemas con anti-PD1 de segunda línea en combinación tienden a ser los nuevos estándares. La quimioterapia convencional sigue siendo la opción aceptable de segunda línea, sin que ningún régimen único se recomiende claramente sobre otro. Los pacientes con enfermedad quimiorrefractaria que responden bien a un inhibidor de checkpoint aún debe ser considerado para un autotrasplante. Favorecemos la consolidación de brentuximab post-trasplante en los pacientes con al menos 2 criterios altera de alto riesgo, aunque consideramos que para todos los pacientes que cumplen al menos uno de los criterios de alto riesgo, eso depende de cada centro y de su acceso al brentuximab. Y bueno, sigue la consigna de tratar de curar el Hodgkin en la primera línea, que creo que ahora todo apunta y todos los estudios apuntan a curar el Hodgkin en la primera línea, no tanto en las recaídas. Y hay varios estudios en combinación en fase incipientes que pueden mejorar todas estas respuestas presentadas con las terapias actualmente aprobadas. Bueno, muchísimas gracias al grupo de linfoma mieloma del Instituto de Previsión Social, que es donde trabajo, y al grupo GEL.